La Biblia fue corrompida. Esta es la afirmación que te han repetido hasta el cansancio. En las universidades, en las redes sociales, en las películas. Te enseñaron a creer que, a lo largo de 2000 años, las traducciones, las copias y los intereses políticos han distorsionado el mensaje original hasta hacerlo irreconocible. Un texto lleno de errores, un libro inestable, una simple leyenda reconstruida 1000 veces. ¿Cómo puedes basar tu vida, tu fe o tu moralidad en algo tan frágil? La duda te paraliza. Sientes esa presión. Te dicen que la ciencia y la historia están de su lado. Que es ingenuo creer en un texto supuestamente alterado. Es el argumento definitivo del escéptico: ustedes ni siquiera saben lo que la Biblia decía originalmente. Pero ¿y si te dijera que esa es la mentira histórica más grande de nuestro tiempo? Imagina que estás en un tribunal y el juez te pregunta si la evidencia textual del Nuevo Testamento es lo suficientemente sólida como para condenar a un hombre. ¿Sería suficiente? Lo que el consenso académico esconde es que el Nuevo Testamento no es solo el libro más copiado de la antigüedad, sino que su fidelidad textual es tan abrumadora que cualquier otro texto que usamos para reconstruir la historia antigua, como la Ilíada o las obras de Platón, se verían totalmente invalidados si aplicáramos a la Biblia el mismo nivel de escepticismo. Hoy vamos a exponer esta mentira. Vamos a usar lógica forense, datos numéricos y comparaciones académicas para mostrarte la verdad. Vamos a ver por qué 15.000 manuscritos no solo prueban que el texto no se ha corrompido, sino que te dan una certeza racional tan robusta que es casi imposible de refutar. Si alguna vez sentiste esa inseguridad al defender tu fe, o esa frustración al no saber cómo responder, no estás solo. Es real, y es una táctica usada para silenciar tu creencia. Pero la verdad tiene una base sólida, y vamos a construirla paso a paso. Mi promesa es que al final de este episodio, no solo tendrás un argumento irrefutable, sino que sabrás exactamente cómo usar la evidencia textual para transformar la duda en certeza. Si quieres descubrir más conceptos como este que transforman tu visión del mundo, suscríbete a este canal donde exploramos las ideas más poderosas para tu vida. Comencemos por el principio, estableciendo la pregunta que necesitamos responder. La pregunta no es si la Biblia es verdad de Dios, sino si el texto que tenemos hoy es el mismo que se escribió originalmente. La gente asume una respuesta negativa porque imagina que las copias eran hechas a mano por monjes descuidados, introduciendo errores a cada paso del camino, como en el juego del teléfono roto. Pero fíjate en cómo esto funciona en la realidad cuando se trata de historia. Si fueras un detective y quisieras saber si un documento antiguo es auténtico, ¿qué harías? Aplicarías el método forense. Este método utiliza 3 criterios cruciales para establecer la confiabilidad de cualquier texto antiguo. Primero, cantidad de manuscritos o testimonio múltiple. ¿Cuántas copias existen? Cuantas más, mejor. Segundo, calidad de los manuscritos o precisión. ¿Cuán idénticas son entre sí? ¿Cuál es el porcentaje de variación? Tercero, proximidad temporal o antigüedad. ¿Cuán cerca de la fecha original de escritura están las copias más antiguas? La sabiduría convencional es que el cristianismo falla en estos 3 puntos. Pero aquí viene lo realmente interesante. Cuando aplicamos estos criterios al Nuevo Testamento y lo comparamos con cualquier otro texto respetado de la antigüedad, el Nuevo Testamento gana por una masacre. Imagina esta escena por un momento: estás en un museo y ves un busto del emperador romano Tiberio César. Nadie duda de que este hombre existió y que lo que sabemos de él es históricamente sólido. ¿Pero en qué se basa nuestra confianza? En textos como la Guerra de las Galias de Julio César o la Ilíada de Homero. Son considerados pilares de la historia antigua. El error fatal que comete el escéptico es que nunca aplica el mismo nivel de escepticismo que aplica a la Biblia a sus propios documentos fundacionales. Déjame mostrarte algo asombroso. Los académicos que estudian el texto bíblico no están en desacuerdo sobre la integridad textual. Este es un dato que la universidad no quiere que sepas. Para cualquier historiador serio, la cantidad de evidencia para el Nuevo Testamento es astronómicamente superior a cualquier otro documento que usamos para reconstruir el mundo antiguo y del cual nadie se atrevería a dudar. El problema no es la evidencia, el problema es la voluntad de aceptarla.
Por eso necesitamos desglosar los números, porque los números no mienten. La gran revelación del título, la cifra de 15.000 manuscritos. Para entender por qué este número es explosivo, necesitamos una base de comparación. Tomemos el segundo texto antiguo más atestiguado, la obra maestra de la literatura griega, la Ilíada de Homero. Un texto que los historiadores usan sin pestañear para entender la sociedad antigua. Fíjate en esta dicotomía. La Ilíada de Homero fue escrita en el siglo VIII a.C. ¿Cuántos manuscritos existentes tenemos? 643. ¿Cuál es el intervalo entre el original y la copia más antigua que poseemos? Aproximadamente 500 años. Las guerras gálicas de Julio César fueron escritas en el siglo I a.C. ¿Manuscritos existentes? 10. Intervalo de copia más antigua, aproximadamente 1000 años. El Nuevo Testamento fue escrito en el siglo I después de Cristo. ¿Manuscritos existentes? Más de 15.000. Intervalo de copia más antigua, aproximadamente 50 a 100 años. La cifra de 15.000 se refiere a los manuscritos griegos y en otras lenguas, siendo más de 5.800 solo en griego. ¿Lo ves? Si la historia de la Ilíada se basa en 643 manuscritos con un hueco de 500 años y nadie la duda, ¿por qué dudaríamos del Nuevo Testamento, que tiene más de 15.000 manuscritos combinados, y cuyas copias más antiguas se remontan a apenas 50 a 100 años del original? Esto es lo que llamamos el testimonio múltiple en la ciencia forense. Tienes miles de copias esparcidas por todo el mundo, traducidas a diferentes idiomas desde el principio, latín, siríaco, copto, todas testificando al mismo texto. Esto hace que cualquier intento de conspiración o corrupción masiva sea matemáticamente imposible. Imagina que un virus atacó una de las copias en el año 300 después de Cristo. ¿Crees que todas las otras copias en Etiopía, Egipto, Roma y Siria habrían sido sistemáticamente cambiadas para incorporar ese error? Por supuesto que no. De hecho, los 15.000 manuscritos actúan como un sistema de validación cruzada que inmediatamente aísla y revela cualquier pequeño error de copista, como una letra omitida o un cambio de orden de palabras, de la misma manera que el software moderno detecta fallas. La abrumadora cantidad de copias y su increíble cercanía temporal al original son los dos pilares que ya destruyen el mito de la corrupción. Y sin embargo, nos falta la pieza más importante, la precisión textual. La pregunta sigue siendo, ¿de qué nos sirven 15.000 manuscritos si todos están llenos de errores? Aquí entra el dato más importante que silencia al escéptico: la precisión textual del Nuevo Testamento es de 99.5%. ¿Qué significa ese 0.5% de variación? Significa que de los más de 15.000 manuscritos, las variaciones entre ellos son tan mínimas que afectan a menos del 1% del texto. Pero espera, te dirán, un 0.5% de variación es un problema. Podría ser una doctrina. Aquí es donde ocurre el gran engaño. El 0.5% de variación no consiste en un debate sobre si Jesús es Dios o si resucitó. Las variaciones son... La inmensa mayoría son errores de ortografía de los copistas, por ejemplo, escribir Jehová en lugar de Yahvé. Pequeños cambios en el orden de las palabras que en griego no alteran el significado. Inclusiones o exclusiones de frases de cortesía o transiciones. Déjame mostrarte algo asombroso: ninguna de las variaciones del 0.5% afecta a ninguna de las doctrinas fundamentales del cristianismo: la Trinidad, la deidad de Cristo, la resurrección, la salvación por gracia, el nacimiento virginal. El historiador de renombre Bruce Metzger, una de las mayores autoridades mundiales en crítica textual, estimó que el Nuevo Testamento que tenemos hoy es 99.5% idéntico al original. Es la certeza textual más alta que tenemos de cualquier libro de la antigüedad. No hay otra obra de la historia de la humanidad que se acerque a este nivel de fidelidad. Imagina esta analogía simple: es como si tuvieras 10.000 ediciones diferentes de la Constitución de tu país. Podría haber errores tipográficos, como una coma mal puesta o un espacio extra. ¿Pero afectan esas erratas al artículo fundamental sobre la libertad de expresión o la democracia? Por supuesto que no. El mensaje central, la ley,
permanece inviolable. El ciego es el que se enfoca en el 0.5% para negar el 99.5% que está sólidamente comprobado. Si esta revelación te impacta tanto como a mí, dale like para que más personas descubran esta verdad. Ahora, te voy a dar un argumento que es la prueba de redundancia final, un argumento que casi nadie usa y que es tan poderoso que por sí solo podría reconstruir casi todo el Nuevo Testamento, incluso si no tuviéramos ni uno de los 15.000 manuscritos. Este es el testimonio de los padres de la Iglesia primitiva. Los padres de la Iglesia, figuras como Justino Mártir, Orígenes, Tertuliano, Irineo, que vivieron en los siglos II y III después de Cristo, es decir, inmediatamente después de la época apostólica, citaban constantemente el Nuevo Testamento en sus sermones, cartas y tratados. Ellos estaban defendiendo la fe contra las herejías y los ataques paganos, y su método era citar la Escritura. El dato devastador es este: el Nuevo Testamento es citado más de 36.289 veces en los escritos de los padres de la Iglesia. Y aquí viene el ensayo transformador. Un estudioso, J.W. Burgon, demostró que si tuvieran que quemarse todos los manuscritos existentes del Nuevo Testamento, cosa que el emperador Diocleciano intentó hacer, podríamos reconstruir la totalidad del Nuevo Testamento, excepto 11 versículos, simplemente ensamblando las citas de los padres de la Iglesia. Imagínate la escena: un dictador quema todos los documentos. Piensa que ha destruido la fuente. Pero no se da cuenta de que la fuente ya estaba distribuida en miles de cartas, sermones y notas privadas de sus oponentes en todo el mundo conocido. El texto es indestructible. ¿Qué implica esto? Implica que la fidelidad textual del Nuevo Testamento no se basa solo en un sistema de copias, sino en un sistema de citas que actuó como un seguro de vida. La Iglesia primitiva ya estaba tan saturada de la Escritura que su propia documentación secundaria es suficiente para confirmar el texto. Esto refuta por completo la idea de que la Biblia fue alterada tardíamente por la Iglesia de Roma o por algún concilio. El texto ya estaba disperso por todo el imperio y citado miles de veces, décadas antes de que la Iglesia tuviera cualquier tipo de poder centralizado para manipular algo así. Y si quieres profundizar aún más en este tema y obtener la metodología forense completa, preparé un material exclusivo y gratuito donde desarrollo este concepto con mucho más detalle. Está en el enlace de la descripción, descárgalo ahora. Hemos viajado del mito de la corrupción a la verdad de la abrumadora evidencia. Es hora de ponerle un nombre a la transformación que ocurre cuando aceptas estos hechos. El escepticismo siempre se esconde detrás de la ley de la falacia genética. Si podemos probar que una creencia se originó de forma dudosa, entonces la creencia en sí misma es falsa. Pero cuando enfrentas al escéptico con los 3 pilares del método forense, la falacia se derrumba porque la fuente del Nuevo Testamento es la más sólida de la antigüedad. La duda racional versus la fe ciega del escéptico. El escepticismo sobre la confiabilidad bíblica no es una postura de razón, sino una posición de fe volitiva, de la voluntad. El escéptico debe creer que: primero, es posible que 15.000 manuscritos que cubren solo 50 años de intervalo, y que tienen 99.5% de acuerdo, estén equivocados. Segundo, es posible que 36.289 citas de líderes de la Iglesia primitiva también estén equivocadas. Tercero, es posible que tengamos más certeza de la existencia de un emperador como Tiberio César, atestiguada por 10 autores en un lapso de 1000 años, que de la historia de Jesús. La lógica es clara: para negar la confiabilidad textual de la Biblia, el escéptico debe negar la confiabilidad de todo documento antiguo que usamos para reconstruir la historia. Se está exigiendo la destrucción del conocimiento histórico para sostener una postura ideológica. Tu conclusión racional debe ser esta: tienes la certeza más alta posible de que el Nuevo Testamento que tienes en tus manos hoy es esencialmente el mismo que se escribió originalmente por los apóstoles y sus asociados en el primer siglo. La transformación final es la certeza intelectual. Ya no tienes que confiar en una sensación para creer. Tu fe se apoya en un hecho histórico y numérico. La próxima vez que alguien te diga que la Biblia fue corrompida, simplemente puedes responder con estos hechos: 15.000 manuscritos, 99.5% de precisión, y una evidencia superior a la de cualquier otro libro antiguo. Y luego,
Puedes cambiar la conversación de la duda a la persona de Jesús, que es el centro de ese texto. El texto de la Escritura ha sobrevivido a los imperios, a los incendios, a las persecuciones y a la crítica textual con una fidelidad inigualable. Esta no es una fe ciega, es una conclusión lógica basada en la evidencia. Acabamos de exponer la mentira más persistente de la crítica bíblica. La verdad es que los 15.000 manuscritos, con su 99.5% de precisión, no son una fuente de duda, sino el mayor tesoro de evidencia histórica del mundo antiguo. Tu texto sagrado es el texto más sólido de toda la historia. La incertidumbre sobre la fidelidad bíblica ha terminado. A partir de hoy, cuando escuches el mito de la corrupción, recuerda el número 15.000. Desafía al escéptico a que te muestre un libro antiguo mejor atestiguado. Verás que su escepticismo no es una postura intelectual, sino una excusa. Esta certeza es la base. Este canal existe para descubrir juntos las ideas que transforman vidas. La razón es un camino hacia la fe. Suscríbete para el próximo video donde exploraremos la táctica del correcaminos que destruye el relativismo en 3 segundos. Nos vemos allí.